Esta caravana de vehículos policiales llevó al notorio narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a la Corte Federal. Se enfrentó al juez menos de 24 horas después de su sorpresiva extradición de México. Durante años, el Cártel de Sinaloa ha sido conocido como una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México. Si bien el cártel ha tenido una buena cantidad de líderes y figuras de alto perfil, los sicarios han sido genuinamente la columna vertebral de sus operaciones. Estos asesinos han sido responsables de llevar a cabo algunos de los actos más atroces en la historia del cartel, dejando un rastro de sangre y destrucción a su paso. En este video, veremos más de cerca a los sicarios más letales del Cártel de Sinaloa, qué les sucedió y cómo sus acciones han impactado el narcotráfico en México. Historia: en medio de los paisajes áridos y polvorientos de Culiacán, estado de Sinaloa en México, surgió una oscura organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa. Este sindicato internacional de narcotraficantes ha ganado notoriedad como una de las empresas criminales más influyentes y temidas del mundo. Sus orígenes se remontan al Cártel de Guadalajara, una influyente organización criminal que dominó a principios de la década de 1980. Sin embargo, después de que el cártel se vio implicado en la tortura y el asesinato de un agente antidrogas de EU en 1985, las autoridades de EU y México lanzaron una represión masiva contra el sindicato, lo que llevó a su fragmentación en varios grupos. Uno de estos grupos encontró un hogar en Sinaloa, un estado que durante mucho tiempo había estado involucrado en el tráfico ilegal de drogas como un centro para el cultivo de marihuana y amapola. En Sinaloa, las dos figuras más destacadas de la organización de Guadalajara, Héctor Luis Palma Salazar y Joaquín Guzmán Loera, surgieron como líderes del Cártel de Sinaloa. Guzmán, mejor conocido como Chapo, se convertiría en la figura más famosa del cartel. A medida que el poder de los cárteles colombianos declinaba a principios de la década de 1990, México emergió como una ruta preferida para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa estuvo a la vanguardia de este cambio, beneficiándose de los innovadores métodos de contrabando de Guzmán, principalmente a través de túneles, y su amplio uso de sobornos. Aunque Guzmán fue arrestado y sentenciado a más de 20 años de prisión en 1993, siguió siendo una figura crucial en el cártel y obtuvo el control total de la organización en 1995. A principios del siglo XXI, el Cártel de Sinaloa tenía operaciones en más de 50 países, con una sólida presencia en los Estados Unidos. Los informes sugirieron que el cártel era responsable de la mayoría de las drogas ilegales contrabandeadas de México a los EU. Se estimó que el cártel generaba ingresos anuales que oscilaban entre los 3.000 millones y los 39.000 millones de dólares, lo que lo convertía en una de las empresas criminales más ricas del mundo. Importancia de los sicarios en el narcotráfico: los sicarios han jugado un papel crucial en las operaciones del Cártel de Sinaloa. Llevan a cabo los actos más violentos del cartel, incluidos asesinatos, secuestros y batallas territoriales con bandas rivales. El uso de sicarios le permite al cártel mantener su dominio en el tráfico de drogas e intimidar y eliminar a cualquiera que amenace sus operaciones. Los sicarios generalmente se reclutan en áreas empobrecidas y se les ofrecen importantes sumas de dinero para llevar a cabo asesinatos y otros actos violentos. A menudo provienen de un contexto de pobreza, violencia y oportunidades limitadas, lo que los hace vulnerables a la tentación del dinero fácil. A menudo se les asignan varias responsabilidades, incluida la protección de los cargamentos de drogas del cartel, la eliminación de miembros y líderes de carteles rivales y la realización de actos de intimidación y violencia contra cualquiera que amenace los intereses del cartel. Suelen estar bien entrenados y equipados con armas y tácticas avanzadas, lo que los hace muy efectivos para llevar fuera de sus misiones. A pesar del peligro y la violencia asociados con su trabajo, los sicarios a menudo están dispuestos a correr el riesgo debido a los incentivos financieros que conlleva. Sin embargo, su trabajo también tiene un alto precio, ya que muchos sicarios terminan muertos o encarcelados, y sus familias a menudo también se convierten en blanco de la violencia. Una notoria unidad ejecutora y escuadrón de la muerte asociado con el Cártel de Sinaloa es los Antrax. Han sido responsables de muchos ataques violentos y homicidios en el estado mexicano de Sinaloa.
El grupo ha sido dirigido por varios capos de la droga, incluidos L20. René Velázquez Valenzuela, también conocido como el Sargento Fénix, fue otro miembro infame de los Anthrax. Era conocido por su brutalidad y lealtad al cártel de Sinaloa. El Sargento Fénix desempeñó un papel importante como asesino a sueldo y ejecutor de la organización. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida, pero rápidamente se hizo un nombre dentro del cartel. El Sargento Fénix fue el responsable de realizar numerosos actos de violencia en nombre del cártel de Sinaloa. Su naturaleza despiadada y su voluntad de recurrir a medidas extremas le valieron una reputación temida entre sus enemigos. Estuvo involucrado en múltiples asesinatos de alto perfil y desempeñó un papel crucial en el mantenimiento del dominio del cartel en el tráfico de drogas. Sin embargo, a pesar de su notoriedad, el reinado de El Sargento Fénix como sicario llegó a su fin en 2014 cuando fue arrestado por las autoridades mexicanas. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. El arresto de El Sargento Fénix fue visto como un golpe significativo a las operaciones del cártel de Sinaloa. Si bien las historias de El Chino Anthrax y El Sargento Fénix son solo dos ejemplos, ilustran las capacidades letales y el impacto de los sicarios dentro del cartel de Sinaloa. Estos individuos fueron responsables de perpetuar un ciclo de violencia y miedo, dejando tras de sí un rastro de devastación a su paso. Sus acciones han tenido consecuencias de largo alcance en el tráfico de drogas en México y sirven como un recordatorio del lado oscuro del crimen organizado. Tenga en cuenta que la información proporcionada sobre las personas mencionadas se basa en el conocimiento disponible hasta septiembre de 2021, y es posible que haya habido avances desde entonces. Jesús Peña González, también conocido como L20, era un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa y el presunto fundador del infame escuadrón de sicarios Los Anthrax. Fue arrestado por las autoridades mexicanas el 18 de agosto de 2017, luego de una búsqueda de 2 años. L20 nació en Culiacán, Sinaloa, en 1975. Inició su carrera delictiva trabajando como guardaespaldas de Ismael El Mayo Zambada, uno de los máximos cabecillas del cártel de Sinaloa. Más tarde fue reclutado para unirse a los Anthrax, un grupo de asesinos responsables de luchar contra bandas rivales, custodiar cargamentos de drogas y proteger a la familia de El Mayo. L20 ascendió rápidamente en las filas de los Anthrax y se hizo conocido por sus tácticas despiadadas y su voluntad de usar la violencia extrema contra sus enemigos. También estuvo presuntamente involucrado en el tráfico de drogas, armas y personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México. En 2011, las autoridades mexicanas arrestaron a L20 en la Ciudad de México, pero fue liberado unos meses después por la falta de pruebas. Volvió a trabajar para el cártel de Sinaloa y siguió al frente de los Anthrax. En 2015, L20 fue acusado por un gran jurado en los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. También fue agregado a la lista de los más buscados del FBI, con una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto. Finalmente, el 18 de agosto de 2017, L20 fue detenido por las autoridades mexicanas en la Ciudad de México luego de una larga persecución. Fue detenido sin incidentes y actualmente espera su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. Eliseo Imperial Castro, también conocido como Cheo Anthrax, es considerado el último cabecilla de los Anthrax tras la detención y posterior ejecución de Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como Chino Anthrax. Cheo, el infame sobrino de Ismael El Mayo Zambada, ha sido una figura destacada en el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más notorias de México. En particular, se sabía que era cercano a su primo, el Mayito Gordo, y se dice que estaba con él cuando fue arrestado en noviembre de 2014, aunque logró escapar. El Cheo Anthrax, uno de los miembros fundadores del cártel de Sinaloa, ha estado involucrado activamente en las operaciones de narcotráfico y lavado de dinero del grupo. Opera localmente para apoyar a Zambada en su batalla contra células rivales dentro del cartel, como los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
A nivel nacional, es responsable de controlar el narcotráfico en varios estados, y en el ámbito internacional, está involucrado en la distribución de drogas y el lavado de dinero. En 2016, el Cheo fue identificado como miembro senior de los Antrax por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, que está adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Lamentablemente, no se dispone de más información sobre las actividades y el destino de Eliseo Imperial Castro en el contexto proporcionado. Departamento de Tesorería. Según la OFAC, la participación de El Cheo en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero es muy probable debido a su relación familiar con Ismael El Mayo Zambada. A pesar de ser una figura notoria y de alto perfil, El Cheo ha logrado evadir la captura por parte de las autoridades policiales. Se cree que está escondido y se desconoce su paradero exacto, además de que se encuentra en Culiacán. Sin embargo, el cártel de Sinaloa es conocido por evitar la detección y mantener una sólida presencia en el narcotráfico, incluso cuando las autoridades intentan desmantelar la organización. Por lo tanto, es probable que el Cheo siga desempeñando un papel importante en las operaciones del cártel, incluso si permanece escondido. Manuel Alejandro Aponte Gómez, también conocido como el Bravo o el Feroz, fue un notorio sicario y líder de alto rango del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de México. Nacido en Chilpancingo, Guerrero, México, en 1974, el Bravo tuvo antecedentes diversos, incluido el servicio en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Su experiencia como soldado entraría en juego más tarde cuando lo enviaron a localizar al notorio jefe del cártel de Sinaloa, El Chapo, durante la guerra contra las drogas en México. Durante este tiempo, El Chapo vio la oportunidad de sobornar a El Bravo para que cambiara de bando, lo cual funcionó. El Bravo se convirtió en uno de los lugartenientes de mayor confianza de El Chapo y eventualmente en su jefe de seguridad. Fue responsable de la construcción de varios túneles en el norte de México para ayudar a escapar a El Chapo, y fue fundamental para ayudar a El Chapo a evadir la aplicación de la ley durante años. En 2012, El Bravo secuestró al coordinador de operaciones de la Armada de México, Rodrigo Venus, y El Chapo lo sobornó para que se convirtiera en un topo del cártel de Sinaloa. Cuando Viñas intentó atraer a El Chapo a una trampa en Culiacán, El Bravo pidió refuerzos para crear una distracción antes de salir de la carretera, a través de una puerta de metal y hacia otra carretera, escapando de la barricada militar. Este incidente demostró la rapidez de pensamiento y el ingenio de El Bravo, rasgos valiosos en el mundo del narcotráfico. Después de que el jefe del cartel de Beltrán Leiva, Fausto Isidro Mesa Flores, atacara la casa de seguridad de El Chapo en El Salto, El Chapo asignó a Gómez para tomar represalias contra Isidro. Durante este tiempo, El Bravo ascendió en las filas del cártel de Sinaloa y se convirtió en un líder de alto rango dentro de la organización. Sin embargo, después de la captura de El Chapo en 2014, se produjo una lucha de poder dentro del cartel y El Bravo se encontró en la mira de las facciones rivales. El 9 de abril de 2014, El Bravo fue torturado y baleado varias veces antes de que sus restos fueran arrojados en la cruz de Eloute, Sinaloa. Su muerte marcó el final de un capítulo en la historia del cártel de Sinaloa, ya que era conocido por ser uno de los miembros más temibles y despiadados de la organización. Jorge Iván Gastelum Ávila, también conocido como el Cholo Iván, era una figura importante dentro del cártel de Sinaloa y era ampliamente considerado como uno de los aliados más confiables de El Chapo. Nacido en Badiraguato, Sinaloa, México, Gastelum comenzó su carrera en el tráfico de drogas, trabajando en los campos del cartel de Sinaloa, donde rápidamente ascendió de rango. La reputación de Gastelum dentro del cartel creció a medida que se ganaba la confianza de El Chapo Loera. Comenzó su trabajo para el cártel actuando como guardaespaldas de los hijos de El Chapo y luego se convirtió en guardaespaldas personal y jefe de seguridad. Bajo la guía y protección de El Chapo, Gastelum se convirtió en uno de los más importantes del cártel. Figuras temidas e influyentes. A pesar de haber sido arrestado varias veces, Gastelum era conocido por evadir la captura y mantener su posición de poder dentro del cártel de Sinaloa. En 2005, fue arrestado por posesión de 10 armas de fuego, pero fue puesto en libertad por orden judicial. En 2008,
fue capturado nuevamente luego de un violento enfrentamiento con soldados, pero logró escapar de la prisión un año después durante una fiesta en la prisión. La estrecha relación de Gastelum con el Chapo se destacó durante la dramática fuga de prisión de este último en 2015. Después de su fuga, el Chapo fue recibido por Gastelum y su hijo, Ivón Archibaldo Guzmán. A cambio de su lealtad, el Chapo nombró a Gastelum jefe de territorio de Guamúchil. Sin embargo, la suerte de Gastelum finalmente se acabó cuando él y el Chapo fueron capturados por la Armada de México en 2016. Mientras que el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos, Gastelum continuó ejerciendo una influencia significativa dentro del Cártel de Sinaloa. Continuó enviando regalos de Navidad a familias desfavorecidas en los municipios sinaloenses de Salvador Alvarado y Mocorito en diciembre de 2018, lo que demuestra que aún tenía una presencia significativa dentro del cártel incluso después de la extradición de El Chapo. El Cártel de Sinaloa ha empleado a algunos de los sicarios más despiadados y letales en la historia del crimen organizado. A pesar de que muchos de estos sicarios fueron derribados por las fuerzas del orden, el Cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza poderosa en el tráfico de drogas, con muchas otras figuras peligrosas esperando para tomar su lugar. Sin duda, el impacto de estos sicarios y el Cártel de Sinaloa en el narcotráfico y el crimen organizado se seguirá sintiendo en los próximos años. Estén atentos para más contenido en nuestro canal.